Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Onda Radiactiva, el podcast donde hablamos de una manera diferente de la radiología. Este espacio llega a ustedes gracias a Oval Silhouette, un programa de pérdida de peso eficaz sin cirugía. Y quien les habla, su fiel servidor, Junior Jiménez. Y su amigo Francis Castro de Academia Radiológica, aquí con ustedes, dándole la bienvenida como cada viernes. Así mismo es. Francis Castro, como cada viernes, como acaba de decir, valga la redundancia, nos va a dar un pequeño mensaje como de 10 minutos. Un mensaje conmovedor, un mensaje fuera de tono, como él considere. Tenemos ese guión para él. Junior siempre me da el breve comentario. Tú me tienes medio jato con eso, Junior, ya. Pero bueno, realmente hoy quería tocar en este capítulo, antes de entrar con el invitado. Yo escuché una vez por ahí algo que decía que la radiología no es más, o no es solo ver a través de las imágenes, sino que también que cada imagen tiene una historia que contar. ¿Y qué sucede? Que a veces en cada imagen no solamente ver un diagnóstico, sino entender que cada imagen tiene una historia, que cada imagen tiene un paciente. Y por eso, cada vez que a usted le toca hacer un estudio, atender a una persona, recibir un servicio, trate de pensar en que no es hacer el estudio y que se vaya, sino que también cada persona tiene una historia ahí que a lo mejor usted no conoce, pero que es importante para él y los suyos. Efectivamente, así mismo es. Entonces, entrando ya en materia, hoy nosotros nos hemos caracterizado por poner a hablar de radiología que no son de radiología. Exacto. Por eso es que decimos el podcast donde hablamos de la radiología de una manera diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque no sean de radiología per se, son temas o son especialistas que lamentablemente uno va forzado porque tiene que saber de eso. Entonces, en el día de hoy, yo le voy a dar el honor a Junior de que presente a nuestro invitado. Dale para allá. El día de hoy tenemos al docente Juan Pablo Reynoso de la Cátedra de Morfología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a darle un aplauso, Junior. No sea tan aburrido, por favor, Dios mío. Junior, doctor, usted sabía que nosotros tenerlo aquí, más que, no le voy a negar que hay presión, pero también es un honor para nosotros, porque de verdad que gente como usted distingue el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos bien agradecidos por eso. Tomarme en cuenta a que le pueda orientar principalmente a las personas que siguen su canal de YouTube y las diferentes redes sociales de la Onda Radioactiva. Así mismo es. ¿Usted quiere que le diga algo? Cuando Junior me dijo que habló con usted, yo le dije, Junior, yo no creo que el doctor venga para acá, ¿no? Búscate otro invitado ese día, pues yo no creo. Pero realmente ha sido muy halagador tenerlo aquí hoy. No, desde que me dijeron que de ciencia que vamos a hablar y del área de ciencia de la salud, estamos siempre disponibles para aplicársela a la comunidad y que puedan entender algunos conceptos importantes que tienen que manejar. Efectivamente. Sí, profesor, pero fíjese, antes de empezar con el tema, también sería muy bueno porque hemos seguido sus redes sociales y usted también tiene ese proyecto, esa línea de que usted da información valiosa, orienta mucho con el tema de la anatomía a través de las cuentas de Instagram, de TikTok. Sí. Principalmente en cuanto a mi formación, que ese sería el norte ahí principal, del cual creo que la pregunta va dirigida. Yo antes de ser anatomista, como me presentaron como anatomía, docente de anatomía, yo soy médico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tengo una maestría en anatomía y embriología, que no todo el mundo le entra a la embriología, que es una materia un poquito ficticia, que para poder entenderla hay que imaginarse mucho las cosas. Yo le iba a preguntar eso, ¿cómo ficticia? Ficticia en el caso de que, por ejemplo, usted no va a tener un embrión en sus manos para poder hablar del embrión, sino que usted va a tener que leer bastante para poder entender los procesos que están ocurriendo de las diferentes semanas, cómo van apareciendo los diferentes órganos. Entonces, eso usted no lo está viendo macroscópicamente, como es la anatomía, o como es el caso ya un paciente que usted lo tenga enfrente. Entonces, es importante esa parte. También yo soy médico sonografista, en dado caso, como estamos aquí con radioactividad, por si acaso. Yo que creía que el hombre andaba lejos de ahí. Ok, no, pero está bastante el hombre sonografista. Somos del área, cualquier cosa
Si quieren preguntar de sonografía también estamos por aquí. Excelente, pues mira, yo nunca lo he escuchado a usted en la red hablando de sonografía. No, lo que pasa es que yo tengo mis redes principalmente orientadas para un solo contenido, Sí. que sería el área de anatomía. Que es muy amplio. Pero también damos con algunos consejitos ahí para medicina en general. Sí, excelente, qué bien. ¿Cómo es que la frase que dice? Eso lo vamos a dejar por ahorita. Vamos a dejarlo por ahorita. Porque yo necesito que el doctor me oriente, me le dé unas cuantas orientaciones a los muchachos que estudian imágenes allá en la UAS. Así Pero mismo bien, es. mire, nosotros sabemos que la anatomía es la base de todas las áreas. Yo diría que de todas las áreas de la medicina. Yo digo que es imprescindible que cada persona que trabaja en el área de salud tenga que saber de anatomía. Pero ¿qué usted le dice a esos muchachos? ¿Cómo usted le explica la importancia de la anatomía en un primer día de clase? Bien, primero la definición de la anatomía, porque ellos inscriben una materia que se llama anatomía humana. Entonces yo comienzo principalmente preguntándole qué es la anatomía. La anatomía podemos definirla como la ciencia que se encarga del estudio de la estructura y la forma del cuerpo humano. Entonces ya con eso entramos en detalle con los diferentes tipos de anatomía. Hablamos de anatomía descriptiva, anatomía topográfica, anatomía funcional, y le vamos detallando todo a ese tipo y la importancia que tiene que conocer esa parte. Por ejemplo, anatomía clínica, que por lo general ahora lo que se está impartiendo es una anatomía orientada a la clínica. Uh-huh. Por ejemplo, si yo le estoy hablando de los pulmones, ¿para qué ustedes tienen que conocer los pulmones? ¿Cómo se va a ver radiográficamente una neumonía? Entonces, en ese caso, se le explica todos los detalles. Primero, la anatomía normal, porque si no conocen lo normal, no van a poder conocer lo patológico nunca en la vida. Entonces, después de ahí, después de que se explica la anatomía normal, se le habla un poquito de la fisiología, que es lo que tienen que saber. Y ya más adelante se va a hablar de la parte clínica o la fisiopatología de una enfermedad. Pero no se detalla tan profundo porque ya hay otras materias que van a hacer competencias con esta. Uh-huh. Y ellos entonces, a medida que van avanzando, entonces van entendiendo un poquito más cómo todo va funcionando. Pero mira cómo usted parte desde la raíz, porque a veces pasa que la gente se va mucho como a lo profundo, al detalle, y a veces cosas como esa no la domina. O sea, tan simple como definir la anatomía. Exacto. Y mira dónde empieza la importancia, lo más simple. Que yo le pregunto también a muchos, ustedes estudian, ¿qué es lo que estudian? Medicina. Ok, defíname qué es la medicina. Ya está agarrado. ¿Y qué se queda? Pensando. Ya. Ahí entonces se pone, pero ven acá, yo no me sé la definición. O estamos hablando de algo. ¿Cuál es la cosa principal por la que un paciente va a una emergencia? Por dolor, doctor. Ok, defíname el dolor. ¿Qué es el dolor? Agarrar. Entonces, eso yo Desde le digo la a base ellos, que si siempre. ustedes manejan definiciones o etimología de algunas palabras, ellos ustedes van a darse duro. Y simple. O sea, para que tú tengas una idea, simple. Como por ejemplo pasa también en imágenes, que a veces los muchachos te manejan muchos términos muy rimbombantes, muy pomposos, y tú le preguntas, ¿cómo se produce? No cómo se produce, más simple. ¿Qué son los rayos ¿Qué X? son los rayos X? Y tú, como le pasa, como dice usted, un grillo en la cabeza. Sí, porque esa es la parte más difícil de los muchachos actualmente. Definiciones y manejar ¿verdad? esas definiciones para ya allanarlas. Por ejemplo, tú le puedes preguntar qué es radiolúcido, qué es radiopaco. Que le voy a decir Hay una cosa. mucha confusión con eso. No, confusión no. Oiga, doctor, yo conozco gente con 15 años en práctica y se confunden en radiopaco y radiolúcido. Y peor aún si tú solo llevas entonces a tomografía y explicarle que es hipointenso, isointenso, hipodenso, hiperdenso, en resonancia, que es hipointenso, hipodenso. O sea, y tú ves que dicen, ay, Dios mío. ¿Dónde me metí? Y en sonografía, que también tiene su terminología. Entonces, a veces el asunto se pone un poco más complejo. Exactamente. Esa parte, primero, cuando ustedes... Perdón. Cuando ustedes entran a una parte relacionada, por ejemplo, de una asignatura, ahí usted tiene que primero manejar los conceptos. Luego de ahí, después que están los conceptos, entonces nos vamos de lleno al contenido. Ok, vamos a hablar primero para el área de imágenes, por ejemplo. Vamos a hablar cuáles son los sistemas y aparatos que están relacionados con la carrera de imagenología y lo que ustedes tienen que conocer. Entonces, si hacemos un estudio, por ejemplo, una radiografía de tórax, ¿en qué proyección la vamos a realizar? Entonces, la anatomía, primero el término médico, el término anatómico que se va a usar, por ejemplo, anterior y posterior. Una radiografía AP, ¿qué es eso? Que no saben cuál es la parte anterior y la posterior. Entonces, eso significa que el rayo X va a entrar de anterior a posterior. Entonces, el paciente se cambia y se pone de espalda, mirando hacia el chasis. En ese caso, entonces, ahí podemos en este caso tener en cuenta esas correlaciones. Posterior anterior. Posterior anterior, la posición entonces en este caso cambia. El rayo X va a estar entrando de manera diferente.
Que tenemos en el caso acá de diferentes términos relacionados. Ok, que vamos primero a ubicar los pulmones, si no vamos ahí. Entonces, el rayo X, ¿por dónde debe de entrar? Dependiendo de lo que se quiera buscar en la orientación. Que queremos mostrar nada más los vértices de los pulmones. El vértice pulmonar. Entonces, ubicamos la séptima vértebra cervical y hay entonces una prominencia que se encuentra en el cuello posteriormente. Y de ahí entonces en adelante ustedes tienen que conocer la relación que tiene la anatomía con los rayos X, que viene siendo importante esa parte de la proyección. Efectivamente. Entonces, mire que usted menciona algo interesante y me llega a la cabeza pensar algo, porque a mí cuando yo empecé en radiología, antes de hacer la licenciatura, me vendían el sueño de que radiología era mera hueso. O sea, que nada más entender, conocer los huesos largos del cuerpo, o sea, saber cuál era el fémur, cuál era la tibia, y ya. Y yo después me di cuenta que eso no era ni siquiera el principio. Porque, por ejemplo, allá en la misma carrera de imágenes médicas, hay diferentes tipos de anatomía. Tenemos la anatomía aplicada, que es como estructura y sistemas anatómicos, que es casi parecido a lo que le dan a los muchachos de medicina. Okay. Hay otra anatomía que es la anatomía especializada. Esa es un poquito más profunda. Hay otra anatomía que es la anatomía radiológica, que esa entonces va a detallar básicamente cómo se ven todas las estructuras que ustedes aprenden en anatomía en una radiografía. Una radiografía. Exacto. Profesor, entonces, en ese sentido, ya sabemos que la radiología es una ventana para explorar el interior del cuerpo humano y desde esa perspectiva, ¿cuál es la importancia de esa anatomía para poder interpretar entonces todas estas imágenes? Entonces ya ahí nos vamos al área de radiólogo. Que el radiólogo viene siendo, hay que diferenciar un imagenólogo de un radiólogo. Sí, claro. Okay. Entonces en este caso, imagenología. En el caso del imagenólogo, que sería la licenciatura, este va a ser los 4 años de la carrera de licenciatura para entonces poder evaluar el paciente y realizar, en este caso, evaluar el paciente dependiendo de la condición que él tenga. Vamos a ver cómo te podemos hacer esa imagen médica para que entonces el radiólogo interprete esa información que ya yo le estoy dando a él a través de los rayos X para que el radiólogo entonces dé un buen diagnóstico. Entonces ahí se aplica la parte anatómica de los dos lados. De los dos lados. Por claro. eso el licenciado tiene que saber anatomía, cómo colocar el paciente, para entonces saber qué es lo que el otro especialista, que viene siendo un internista, un cirujano, o en este caso un neumólogo, o cardiólogo, por ejemplo, quiere interpretar qué es lo que estamos viendo en la radiografía. Que eso básicamente es el fin principal por el cual nosotros lo invitamos, para que los licenciados, los técnicos o los estudiantes que están en formación sepan la importancia del conocimiento de la anatomía para poder presentar un estudio a un médico y lo pueda interpretar de la mejor manera. Exacto, aquí juegan un papel importante todos. No hay uno que se discrimine, que diga, no, que yo soy más importante que tú porque yo soy el que interpreta la imagen. Pero si tú no haces el estudio, yo no lo voy a poder interpretar. Y si queda mal, muchísimo peor. Entonces. Y aquí entonces el trabajo va a ser más forzoso para el licenciado, porque es el que se está exponiendo a los rayos X, y eso va a ser con el tiempo, que usted tiene que dosificar qué cantidad de rayos X usted recibe por año. Y saberla administrar, efectivamente. Entonces, esa parte viene siendo un poquito más complicada que tú sentarte solamente, no, yo soy el cerebro de esto, yo sé qué diagnostico. Por ejemplo, si vamos a hacer en el caso de estudio a nivel craneal, es importante ahí conocer la parte ósea, los huesos. Si estamos buscando, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, el individuo se cayó o tuvo un accidente de tránsito. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estudio lo vamos a realizar? ¿Una tomografía, una resonancia o una radiografía? Recordar que en el caso aquí cada una de ellas tiene sus ventajas. Claro. ¿Qué es lo que estamos buscando? Primero, si es en caso de emergencia, la resonancia está contraindicada. Claro que sí. Y con el tiempo que dura eso, imagínate tú. Esa es una de las complicaciones. Empezando por ahí. El tiempo. Otra, el costo. Económicamente, sale más costoso una persona que se accidentó y lo que quiere es que lo atiendan rápidamente y le resuelvan. Número 3 viene siendo la utilización. En una usan rayos X, en otra no se utiliza rayos X, sino un imán gigante que vamos a tener aquí los protones de hidrógeno que estarán funcionando. En este caso sería resonancia. Para radiografía, ahí se busca otro tipo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos ver una fractura que hay en el cráneo, pero si queremos ver partes blandas, entonces hace otro estudio más profundo. O, en este caso, tomografía lleva una ventaja con relación a la resonancia para accidente o traumatismo. La parte ósea. Ese sería el básico acá para poder ver si es un hematoma. En el caso aquí se habla todo lo que está dentro del cráneo. Se comienza con el cráneo, luego entonces se habla de las meninges, que son la cubierta importante que tiene acá, cubriendo el cerebro, el encéfalo. Entonces, si se lesiona acá un vaso sanguíneo que está por fuera de las meninges y por dentro del cráneo, eso se puede producir un hematoma, que sería la colección hemática de este nivel.
Entonces, como un espacio reducido, la sangre entonces puede quedar acumulada ahí. No hay por dónde correr. Entonces, hablamos de hematoma epidural, que sería por encima de la dura madre. Si es por debajo de la dura madre, hablamos de hematoma subdural. Subdural, que se ven diferentes incluso la imagen. Entonces, ahí se le explica el término importante al estudiante. ¿Saben lo que es epi, verdad? La epidermis, por ejemplo, la capa más superficial de la piel. Ustedes agarran el prefijo epi, entonces ahí, y agarran entonces ahora de lo que estamos hablando. Dural, dura madre. Entonces, estamos por encima o por fuera de la dura madre, entonces hablamos de epidural. Y hematoma, ya saben que es una colección hemática. Sería, en este caso, una colección hemática o una acumulación de sangre en un espacio. Por ejemplo, usted se da en la cabeza y tiene el famoso chichón que usted menciona. Eso es un hematoma, para que la gente lo entienda más llano y sepan de qué estamos hablando ahí. Otra cosa, en ese caso, podemos tener otro tipo, que sería el hematoma subdural. Este tiene una causa que puede ser diferente. El otro, podemos decir que es un traumatismo, un batazo, un accidente de tránsito, andaba sin casco protector, chocó con un poste de luz o con una pared. Entonces hay fractura del cráneo a nivel de la bóveda craneal, lesiona un vaso sanguíneo, que serían los vasos meningio medio, que eso se le explica también de dónde provienen, qué es lo que va a irrigar, cuál es la importancia de eso. E inclusive los mismos dolores de cabeza tienen que ver por un vasoespasmo de esos vasos sanguíneos. ¿Por qué me duele la cabeza? Eso puede ser múltiples causas. Una de ellas puede ser que tú no comiste en la hora adecuada. Una hipoglicemia. Yo le digo a los muchachos, una hipopapemia. ¿Cómo hipopapemia? Acuérdense que una persona cuando está gordita, como le dicen, ese está bien. Está papeado. Está bien papeado. Entonces se disminuye la cantidad de papas. Hipopapemia. Ya usted entonces de manera jocosa o chistosa, ellos de una vez, pero mira, esto tiene lógica. Claro. Y incluso lo memoriza más fácil. Entonces, si está súper gordito y está comiendo bien mucho, hiperpapemia. Ya esos términos ustedes lo pueden utilizar. Esas son unas buenas técnicas de aprendizaje. Y ahí entonces agarramos y ponemos la parte hiper, ya sabemos que está elevado. Lo mismo que tú mencionaste, hiperdenso. Hipodenso, hiperdenso. Entonces eso lo asociar. Ellos lo asocian. Hipercalcemia, eso es aumento de calcio, doctor. Hemia, sangre. Entonces, de ahí en adelante se van y se relacionan eso. Ya mencionando la última parte, que serían de otros sangrados, mencionamos ahí el hematoma subdural. El subdural puede tener otra causa diferente. Por ejemplo, puede ser un anciano que esté recibiendo un tratamiento de anticoagulante y no se haya caído en ningún lugar. Pero la masa encefálica puede que esté disminuyendo. Quizá tenga Alzheimer, por ejemplo, y se haga de manera espontánea, un hematoma subdural. Y que vengan, le abran la cabeza y vengan y encuentren un coágulo. Y ve dónde vino este coágulo. ¿Fue que le dieron un batazo? ¿Le dieron un golpe? Entonces ahí se sospecha esa parte. Que serían ya otros agentes que pueden estar causando eso. El uso de medicamentos anticoagulantes, como mencionamos. Entonces, esa parte es importante. Y ya el otro, que sería más profundo, que sería un hematoma subaracnoideo, que está debajo justamente de ¿dónde? De la aracnoide. Que es una de las capas que está entre la aracnoide y la pía madre, debajo de la dura madre. Está la aracnoide. Entonces, ¿por qué se llama así aracnoide? Porque tiene forma de telas de araña. De ahí viene entonces el término. Araña, aracnoide. Entonces, y si me dicen sub, es por debajo. Entonces, subaracnoideo sería una hemorragia en este caso, porque ahí lo que hay es líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido no permite que la sangre se quede acumulada porque va a fluir. Entonces eso se lo explica también. Eso sería fisiopatología. ¿Por qué el líquido no se queda acumulado ahí? Porque ese líquido debe de fluir. Y es lo que baña el encéfalo. Entonces la sangre no se queda estancada, fluye. Es como que tú tires sangre en un río. ¿Qué hace? Sí, va a fluir. Va a correr. Entonces ahí tenemos una hemorragia subaracnoidea. Esa hemorragia, causa principal de ella puede ser la hipertensión arterial, que se rompa un vaso sanguíneo. Un vaso. Se le aumentó la presión arterial, que puede tener una malformación arteriovenosa o puede tener un aneurisma. Un aneurisma. Entonces, aneurisma, ahí venimos también con la definición. Es la dilatación de la pared de las arterias o del corazón, porque también puede ocurrir a nivel del corazón. ¿Cómo así, profesor, en el corazón? Sí, porque el corazón también puede dilatarse, la parte de las paredes, principalmente a nivel de las aurículas. Y ahí entonces podemos tener un aneurisma a nivel de la aurícula, ya sea derecha o izquierda, aneurisma auricular. Y que la gente a veces que también, que como usted dice, que los aneurismas nada más son en la cabeza, pero puede suceder también en la aorta. Causa principal de aneurisma puede ser aterosclerosis, que sería la placa, entonces seguimos con los términos, placas de ateroma que están coleccionadas en la íntima de los vasos sanguíneos, que sería en este caso a nivel de la aorta abdominal, para ser más específico, y anatomía le metemos ahí, entre las arterias renales y las arterias ilíacas comunes, que sería antes de la bifurcación. Entonces, ahí sería una de las causas principales del aneurisma, la aterosclerosis, que va entonces destruyendo
la capa íntima, luego va a la capa media y entonces puede convertirse eso en una disección aórtica. Disecar aquí sería separar. Exacto. Entonces ahí tenemos también otro término anatómico que podemos agregar, la disección, que eso es lo que se hacen a los cadáveres para que ustedes vean nítidos todos esos cadáveres, los músculos, las articulaciones, o que vean en este caso todo lo que tiene que ver vasos sanguíneos y nervios. Se hace una disección adecuada de cada uno de los elementos y eso es lo que usted va a aprender. Entonces usted trabaja aquí con ¿qué? Con un cadáver en la anatomía. ¿Para qué? Para prevenir alguna patología o condición de una persona y no fallezca. Y es lo irónico aquí, usted trabaja con un muerto para prevenir la muerte. Para que tú veas. Ya tú sabes. Oye, qué ironía. ¿Sabes qué? Escuchándolo, me causa risa el hecho, porque cuando yo estaba aprendiendo, doctor, a mí me dijo alguien en ese momento, hace unos cuantos años, que no era necesario porque saber de anatomía, yo fui el que le hice el comentario, porque él decía, yo no tengo que saber de anatomía, él era técnico, porque yo no soy el que va a hacer el reporte. Y yo decía, después estudiando, por ejemplo, yo tengo un libro que utilizo mucho en clase de correlación anatómica de Bontrager, que es el de criterio radiográfico, sí, que lo primero que empieza a definir después de la anatomía, empieza a hablar de puntos de referencia. Exacto. Que es lo mismo que yo le mencioné ahorita. Yo le mencioné la apófisis. Que es un punto de referencia. Apófisis espinosa de la C7. Punto de referencia para que para dividir vértebra prominente. Vértebra prominente para dividir entonces el cuello del tórax. Y después que yo empecé a ver eso, yo dije, ¿cómo ese fatal me dijo aquella vez que yo no tengo que saber anatomía? Si este tipo aquí lo que me está viendo, por ejemplo, en la cabeza, en el cráneo, saber ubicar que si la glabela, que si y las líneas incluso, que si la línea orbitomeatal, que si la cantomeatal, o sea, ¿y cómo tú te aprendes eso sin anatomía? Pero le podía preguntar, ¿en qué posición tú pones el paciente para hacerle el estudio? No, él sabe que PA, pero no sabe por qué. O él sabe que iba a P, pero no entendía por qué. O sea, tú dices, ¿cómo va a pegar el paciente? Posición anatómica. Que aunque usted no lo crea, algo tan simple como eso, a la mayoría de estudiantes, yo lo muerdo por ahí, como dice usted. Y le digo, ponte en posición anatómica, y no saben. Ponte en decúbito supino. A menos. A veces yo le digo, ¿qué es estar en decúbito? Oh, profe, acostado boca arriba, no. ¿Cómo que no? Y me discuten. Yo dije decúbito. Ah, decúbito, acostado boca arriba. No, eso es decúbito supino. Yo te pregunté decúbito acostado y ya. Exacto. Entonces después de ahí, pero que no es lo mismo, no es lo mismo, yo puedo decir decúbito prono. O decúbito lateral, o decúbito ventral, que viene siendo lo mismo, pero en otro término. Entonces me da risa, por eso me reía, porque yo decía, concho, tanto que me dijeron a mí que la anatomía no era necesaria. Igual que, por ejemplo, la anatomía topográfica del abdomen, que me gustaría que usted caiga ahí. Bien, esa parte, la anatomía topográfica, primero usted tiene que comenzar dividiendo el abdomen por regiones. En el caso de esa parte, por ejemplo, ¿para qué se hace una radiografía de tórax si el paciente lo que tiene un traumatismo abdominal? Empezando por ahí. Y ahí el radiólogo es lo que le dice. Claro. Hazme una radiografía de tórax de pie, en inspiración. Entonces, ahí se busca, por ejemplo, si el paciente tiene una úlcera péptica perforada, se van a buscar unos signos radiográficos o radiológicos que son los que van a indicarte que el paciente en verdad tiene un neumoperitoneo, que sería la presencia de aire en la cavidad peritoneal. ¿Qué significa? Entonces, el individuo posiblemente por el uso excesivo de AINES, antiinflamatorio no esteroideo, aspirina, por ejemplo, para un dolor que tiene las articulaciones, abusó de ella, entonces le perforó el estómago. Y el paciente presenta un sangrado gastrointestinal alto. Entonces tiene una úlcera gástrica perforada o úlcera péptica en este caso. Entonces ahí se buscan unos signos radiográficos que se va a coleccionar básicamente entre el diafragma y el hígado del lado derecho. Entre el diafragma y el hígado ahí hay un espacio, que es el espacio subfrénico derecho. En ese espacio debe de no existir aire en ese espacio. Pero clínicamente usted va a buscar en el examen físico, percutiendo, hay unos signos también que te pueden ayudar, el signo de Joubert que se busca ahí. Pero radiográficamente, para ya confirmar que eso es lo que tiene, le hacen la radiografía, se busca un signo que se llama signo de chilaiditi, y ahí justamente radiográficamente dan con la determinación del diagnóstico. Ya ese es un paciente de cirugía. Claro. Y es lo que fue por un dolor en el epigastrio. Un dolorcito. Un dolor en el epigastrio, una epigastralgia que pensaba que era una gastritis. Pero por el uso excesivo de esos medicamentos, ahí entonces se le perforó una de las porciones del intestino o del estómago. Pero oiga lo que pasa, que a veces los muchachos tú en clase lo obligas que tienen que dominar las regiones abdominales. Pero vienen y se aprenden los cuadrantes porque es más fácil. No, los cuadrantes son más subjetivos que específicos. En el caso de los cuadrantes son dos líneas. Una línea vertical que va a pasar justamente por el ombligo, que en la línea media,
que llega desde la apófisis de la sínfisis del pubis, y una Y la otra horizontal que pasa horizontal. justamente por el ombligo. 4 cuadrantes, superior derecho, inferior derecho y así sucesivamente. Entonces, superiores, 2, derecho e izquierdo. Inferiores, 2, derecho e izquierdo. Es lo mismo que la mama, pero en la mama, cuando ustedes van a hacer una mamografía, ahí entonces ustedes tienen que dividir en cuadrantes En también. cuadrantes, sí. En el caso mío de sonografía, ustedes también tienen que dividirlo en cuadrantes para hacer una sonografía de mama. Entonces se deben de dividir en cuadrantes y ahí le explican también la parte anatómica y buscarlo en dirección a la manecilla del reloj, que sería en este caso también otra orientación. Una orientación bastante Entonces ahí la parte de la división del abdomen es más específica, las regiones, que son 9 regiones. Se toman en cuenta 2 líneas verticales imaginarias que pasan justamente medio claviculares y llegan hasta el ligamento inguinal, y 2 líneas horizontales, una superior que va de un reborde costal a otro y la otra inferior que va de una cresta ilíaca a otra. Entonces ahí tenemos 9 regiones. Las regiones que están arriba y a la derecha y a la izquierda tenemos los hipocondrios, derecho e izquierdo. La del medio, epigastrio. La que están debajo de los hipocondrios, ahí tenemos los flancos. Derecho y izquierda. O regiones lumbares, derecha e izquierda. Y más abajo de los flancos tenemos las fosas ilíacas. Derecha e izquierda. Y entonces en el medio, donde está el ombligo, región umbilical o mesogástrico. Meso de medio, que es lo mismo que le digo. Y la parte inferior, hipogastrio. Entonces tenemos ahí 3 términos. Epigastrio, que es lo que mencionamos, que está más arriba. El mesogastrio, que es la parte media. Y el hipogastrio, que está abajo. Entonces le explicamos los términos anatómicos también. O sea que es lo mismo, eso es un todo.